¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por YouTube en vivo, en Facebook Live. También escúchanos en Twitter, en @salud para todos. También en el hashtag Salud para Todos. En Spotify, los podcasts. Teléfono en cabina 5279-2272. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros de nuestro staff. El doctor Gabriel Rojas Poceros, que es ginecobstetra y se dedica a la medicina privada. Hola, muy buenos días. Qué bueno que ya están aquí con nosotros. A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la rehabilitación. Hola, buenos días. Al doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Hola, buen día, un gusto nuevamente estar con ustedes. A la doctora Gabriela Ramírez, que es ginecobstetra y se dedica también a la medicina privada. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. A la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera, quien es comentarista de radio y televisión y también está aquí con nosotros transmitiendo este programa. Y vendo tamales los domingos ahí en el metro Chapultepec, doctor, no me quite el negocio, que si no lo promociono. Y no vendo, doctor. Y hoy tenemos invitado de lujo, por favor, preséntalo con todo. Los micrófonos se engalanan con la presencia del maestro, el maestrísimo Fernando Sánchez Aguirre, que es un placer tenerlo nuevamente, nuestro gran amigo, el maestro. Ya hacía tiempo que no venía, doctor, hay que regañarlo de entrada. De entrada. Quien es ginecobstetra, egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecobstetricia, expresidente de la Asociación Médica del Hospital México, expresidente de la Asociación Mexicana del Estudio de Climaterio, socio emérito del Colegio Médico del Hospital Ángeles México, miembro del Observatorio de Mortalidad Materna en México, miembro de la Comisión Técnica Consultiva de Medicina de la Dirección General de Profesiones, jefe de la División de Educación Médica del Hospital Ángeles México y también jefe de la División de Estudios de Posgrado del mismo hospital, presidente del Colegio Médico del Hospital Ángeles México. Y el tema que hoy nos ocupa, síndrome de burnout, que en su traducción y ya aprobado por la Asociación Mundial de la Salud como desgaste profesional, estrés en el trabajo, agotamiento en el trabajo, aprobado desde el año de 1988 y que ha causado ya muchos trastornos profesionales y que es un tema de bastante controversia. Maestro, el micrófono es suyo y es un placer tenerlo aquí. Qué bueno. Gracias. Que nada más le dices una parte del currículum, doctor, si no te echas el programa. No, el maestro es toda una personalidad y para nosotros es un placer tenerlo aquí. Gracias, doctor Canales. Gracias, Maru. Gaby, muchas gracias. Fer, doctor Rojas Poceros, muchas gracias. Estimado amigo Enrique Sánchez Vera, muchas gracias por la invitación. Gracias de verdad. por venir, Doc. Es un gusto estar con ustedes y venir con ustedes. Y a Gaby, que le dijo que quería estar con nosotros nuevamente. Gaby, que muchas gracias. Le dije al doctor Canales. Entonces... Se hizo la cadenita. No, muchas gracias. La autorización. Que sí, tráiganlo porque sí vale la pena que vengan. No, muchas gracias. Para hablar hoy de un tema muy importante y que ya está actual desde hace unas décadas. En nuestro país no es tanto, pero cuando uno teclea en un buscador, por ejemplo en Google, teclear síndrome de burnout, aparecen en 40 segundos 80, 90 millones de artículos en publicación. O sea, tanto así, doctor. Tanto así de grave. Claro que cuando ponemos un buscador normal como Google, pues aparece mucha información. Si buscamos ya específicamente en buscadores médicos, reduce y sí encontramos 11,000, 12,000 publicaciones, pero nada más específicamente del área médica, ¿no?
Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué nos puedes decir acerca de la norma oficial que va a salir ya en octubre acerca de este síndrome? Sí, lo que sucede es que el síndrome de burnout, que en castellano se traduce como desgaste profesional y así está aceptado en la literatura mundial, y en algunos otros como fatiga laboral, no estaba incluido en la clasificación CIE, en la clasificación CIE, que es la clasificación internacional de las enfermedades, porque no se considera una enfermedad, se considera un aspecto psicosocial que afecta a la sociedad. Tampoco aparece en el DSM, que es el manual de especificaciones en salud mental que utilizan los psiquiatras básicamente y que han publicado los psiquiatras norteamericanos, son los que más lo utilizan. Entonces, pero para en octubre ya, pero va a ser del 2021, se va a incluir ya como una enfermedad posiblemente, porque puede desencadenar una enfermedad del síndrome de burnout, como lo vamos a ver durante el transcurso. Que debido a esto también los trabajadores de pronto puedan como volverse mañositos y de ahí a lo mejor, no sé, tomar como que... Sí, el problema de este síndrome es que primero, como les comentaba, no es una enfermedad, sino que se define como la incapacidad para manejar el estrés crónico laboral. Pero este estrés crónico viene aunado a que desencadena aspectos negativos en el trabajador, claro, que va a presentárselos a el cliente o paciente, en su caso si es médico, y a sus compañeros de trabajo. Nos decía la doctora Jessica Gómez, que es la jefa de la unidad tocoquirúrgica del Hospital de la Mujer, compañera de ustedes también, que aquí ha estado Jessica, que yo estoy sufriendo ese síndrome, pero la cantidad de trabajo que manejan en el Hospital de la Mujer es impresionante, sobre todo en la unidad tocoquirúrgica, y es brutal. Y yo creo que ahí, con esas cantidades de trabajo que manejan, ¿cómo no va a haber desgaste profesional? Ahí no es calidad, sino es cantidad, ¿no? Sí, el síndrome de burnout tiene características propias en las personas y también en la actividad. Las personas que describió la doctora Maslach, que fue la primera en describir este síndrome ya profesionalmente, porque este síndrome se publica desde los años 60, pero en 1974 un psiquiatra germano estadounidense, el doctor Friedenbauer, él notó en una clínica en Nueva York que atendía a pacientes toxicómanos, que sus compañeros psiquiatras o enfermeros que atendían por más de 10 años a estos pacientes finalmente mostraban desapego hacia los pacientes, mostraban apatía a su trabajo, aburrimiento, frustración, y entonces es el primero que describe este síndrome de burnout, que yo creo que debemos de hablar ya de desgaste profesional para la gente, ¿no? Para nosotros. Puede haber también presencia de irritabilidad, o estar en contra de lo que tiene que hacer, y empiecen a enojarse, a tratar mal a la gente, a los pacientes, a los... ¿Tú te estás refiriendo a los médicos, Mica? Sí, a nivel médico, o enfermería. Sí, ya tocamos un punto bien adelante, pero bueno, les decía, las características de este síndrome de desgaste profesional es más común en los profesionales de la salud y en los docentes, en los maestros, pero todas las actividades pueden padecerlo. Desde 1988 se estableció, ya lo decía el doctor Canales, que cualquier profesión o actividad lo puede padecer. Las características de quien lo va a padecer, primero es una persona idealista, aquel joven perfeccionista, ese joven que quiere hacer todo perfecto, que quiere hacer todo bien. Y así lo describió la doctora Maslach, que en 1976 fue la que primera describió este síndrome, es una psicóloga.
Pero para los años 80 se empezó a hablar que influía el sitio de trabajo y que influía el entorno laboral. Entonces, desde entonces se sabe que la mala paga, el exceso de trabajo, horas excesivas de trabajo van a provocar un desgaste profesional en las personas. Pero estrés, ahora, doctor. ¿Perdón? Un estrés laboral. Pero ahora se ha agregado algo muy, muy importante, que es el rol del trabajador en su organización. Esto quiere decir que estoy en un lugar donde todo mundo usa determinado tipo de ropa, accesorios, ropa, zapatos. Debo de cumplir con ese rol y lo tengo que seguir. Y a veces no puedo hacerlo porque implica gasto económico, pero lo tengo que seguir, si no soy mal visto en la organización. Y entonces, esas características. Y respondiendo a la pregunta, Maru, de la irritabilidad, los síntomas de este síndrome son emocionales, psicosociales y conductuales. Y sí, de los primeros es la irritabilidad, en los emocionales. De los emocionales es irritabilidad, frustración, aburrimiento, conducta negativa hacia el cliente o llámese paciente y hacia los compañeros de trabajo, que finalmente llevan a mala relación con la pareja, con la familia y con los compañeros de trabajo. Adicciones. Adicciones. Ajá, se vio en los anestesiólogos también, ¿no? Muy frecuente. En los síntomas conductuales entra lo que dice el doctor Canales. La persona empieza a tener, hablar con voz fuerte, a hacer ademanes, en su tono de hablar, que siempre es elevado, y empieza a consumir café en exceso, tabaco en exceso, fármacos en exceso y drogas. ¿Y generalmente. ¿Esto los puede llevar ya así hablando de una situación muy grave como al suicidio? Sí. Doctor, ¿qué nos puedes decir de esto, por favor? Sí, era importante abordar este tema de desgaste profesional porque no se considera una enfermedad, pero finalmente te va a llevar a una enfermedad si no eres tratado. El problema principal de este síndrome es que decíamos que se presenta más frecuentemente en los profesionales de la salud. Entonces, yo, médico que lo estoy padeciendo, considero que no debo de atenderme, no debo de acudir y no debo de buscar ayuda. Y ese es el problema principal de esto, que se prolonga, no recibes tratamiento, no recibes apoyo y entonces el paciente finalmente va a caer en crisis de ansiedad, crisis de pánico y muy probablemente en tendencias suicidas. En la definición del burnout, que es el manejo inadecuado del estrés crónico laboral, sí, la OMS en el año 2000 lo clasificó como un riesgo laboral por su capacidad para alterar la calidad de vida de las personas, la salud mental e inclusive poner en riesgo la vida. Y hoy en México el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 19 y 24 años de edad. Entonces esa pregunta, doctor Avi, es excelente porque a eso puede llevar este síndrome. Sí, se empezó a ver también en anestesiólogos que empezaron a hacerse adictos a los psicofármacos, incluso a llegar al suicidio cuando había complicaciones quirúrgicas severas, Claro. O que los mismos pacientes caían en sobredosis o en complicaciones anestésicas, que se suicidaban los anestesiólogos. Claro. Por la presión, eso es, doctor Sánchez. Claro, Aguilar. Por supuesto. Claro, sí, ¿verdad? Claro. No, y claro. Esto, lo que también llama la atención, que este tipo de síndrome también le han dicho cabeza quemada, por ahí sí. lo reportan como sí, cabeza sí. quemada también, fatiga, gran fatiga, problema laboral, pero esto surge, como usted lo comenta, doctor, desde el siglo pasado, estamos sí. hablando etapas tempranas, 60, 70, sí. ha tenido todo un desarrollo, pero primordialmente, como lo que llama la atención, primero se empieza a describir y se define en la condición médica. ¿Por qué? Porque es cuando llamó la atención, que estaba apareciendo y se empezó a encontrar su identidad.
Entonces, creo entender o creemos entender de la manera siguiente, hoy en día este síndrome ha abordado aspectos tan inmensos que sí se ve en los médicos, que es más frecuente en los médicos, sobre todo en los urgenciólogos. Es muy frecuente también en personal psiquiátrico que se dedican a la psiquiatría, en rehabilitadores, en enfermeras. Pero aquí también lo que llama mucho la atención, doctor, es que, como usted lo mencionaba al principio, a ver qué tanto es un síntoma que se expresa como un síntoma, y nosotros en medicina expresamos síntomas o síndromes, ¿verdad? Que es el conjunto de varios síntomas y signos característicos que encaminan hacia un padecimiento estructurado, muy objetivo, o en ocasiones muy subjetivo, que no logramos encontrarlo, aún abordando todos los métodos de diagnóstico y de laboratorio. Por eso queda asociado en la última parte a 16 tipos de trastornos mentales, y no como tal que sea un trastorno mental originalmente, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Sino lo que usted estaba comentando en ese momento, se va asociando. Claro. Conforme va evolucionando. Sí, se va asociando y va, porque esto es progresivo, esto es crónico. Ya hablando específicamente de los médicos, aquí estamos prácticamente médicos porque ya Sánchez Vera también ya es honoris causa, ya aprendió, ya da consultas. Entonces, esto lo escribió la doctora Maslach en 1976, refiriéndose específicamente a los médicos, aunque en el 88 se acepta que puede padecerlo todo el mundo. Pero la doctora Maslach, que se dirigió a los médicos, ella vio que el más propenso somos nosotros, como lo mencionaban, todos los profesionales de la salud. Hasta una cuidadora puede padecerlo. Una cuidadora, una enfermera, no se diga médicos, urgenciólogos, anestesiólogos, que lo podemos padecer. Y les decía también los docentes, porque la doctora Maslach incluyó en su definición que aplicaba más para nosotros, porque vemos a las personas en una visión holística. Esto quiere decir integral. Integral. O sea, nosotros nos metemos a la vida de las pacientes, nosotros compartimos nuestra vida con las pacientes, y eso lamentablemente los jóvenes a veces no saben delimitar hasta dónde no cruzar una línea muy delgada con el paciente, que te involucres con él, ¿sí? Que tome su vida de él, que no tiene dinero para comprar las medicinas, que se está divorciando, que se le murió el hijo, y entonces nosotros no podemos delimitar hasta dónde podemos llegar, y finalmente podemos llegar a tener un desgaste profesional porque nos involucramos a veces de más con el paciente. Y entender que, doctor, también esta participación, que es una situación que no incumbe exclusivamente, como usted lo había referido al principio, al propio médico. Y es a nivel organizacional, es a nivel familiar, es a nivel de la sociedad. Porque cuántos personajes por ahí en la vida cotidiana tienen una vida tan común, laboral, que caen en un vicio, pero el problema bajo la qué normativa están llevando a cabo ese tipo de labores. Hay algo que me llamó la atención, doctores. Hay un estudio en Holanda, sí, en países de primer mundo, en donde se entrevistó a 1,000 médicos y se decía que del 55% de esos médicos estaban sometidos al estrés laboral. Pero cabe la conclusión final del estudio. Se reporta que el 81% están sometidos, el 55%, pero el 81% disfruta de su labor, de su trabajo. Por lo tanto, los índices o los indicadores de este tipo de manifestación es muy bajo en países desarrollados. Entonces, estamos hablando ya de condiciones que tienen que ver con un país con infraestructura y de desarrollo y de educación y de cultura. ¿O qué nos dice al respecto? Sí, ese estudio fue interesantísimo. La frecuencia del síndrome de desgaste profesional es diferente en cada país.
Eso ha llevado a que tenemos cifras desde el 20% hasta tan alarmantes como el 70%. ¿Esto a qué nos lleva? Que cada centro, cada ciudad, cada centro hospitalario, cada organización, como a lo que se dedique, debería de establecer cuál es su posibilidad de sufrir este síndrome de desgaste profesional. Y eso no es tan difícil de hacerlo, porque la doctora Maslach publicó, y lo pueden ver en internet fácilmente, publicó una herramienta para evaluar a las personas. Y son 22 preguntas que le hacen a las personas y evalúan el desgaste emocional que tiene la gente, la despersonalización, que son los aspectos negativos, cómo contestas a la persona, cómo la tratas, cómo te conduces con tus compañeros, y el desempeño laboral, qué tan bueno es, qué tan adecuado es, o si realmente estás devaluando tu trabajo. Entonces, ese estudio de Holanda es de las frecuencias más bajas, 15% reportaron finalmente, pero lo importante de aquí es que ellos también, a los que estaban padeciendo este síndrome, que finalmente este desgaste profesional te lleva a ausentismo en el trabajo y a pérdidas de las organizaciones, concluyó en que en Holanda se pierde 1.7 billones de euros por este síndrome. Ah, caray, o sea, tanto dinero, ¿no? Tanto dinero. Si no hacemos algo con este síndrome de desgaste profesional, en todos los países causa varios problemas. La doctora Maslach se ha dedicado a esto, y en el 2009, a 35 años de la publicación del doctor Friedenbauer, ella buscó la literatura mundial y concluyó que había aspectos que todos los países manejan. Uno es el ausentismo laboral que provoca, los aspectos negativos que lleva al trabajador a tratar mal a su cliente, a tratar mal a su paciente, a tratar mal a sus compañeros, ¿sí? Y concluyeron que esto definitivamente es laboral, es ocupacional, ¿sí? Se desarrolla y que influye mucho el entorno del trabajo. ¿Sí? Un mal entorno del trabajo va a desencadenar estrés en las personas, y no todas las personas tienen las herramientas para manejar el estrés. Doctor, ¿y qué tanto influye cuando los jefes que están a cargo de un grupo de empleados o de todo un hospital, es un jefe que no sabe conducir a todos los empleados como líder, porque tiene mal carácter, porque siempre llega enojado, ¿qué tanto influye? Porque también hay médicos, enfermeras o estudiantes que le dicen, ¿sabes qué? Antes de irte me vas a entregar esto, y ya no se pudieron ir a su hora. Entonces, como que hay bullying a todo el gremio no importa la empresa, ¿no? Entonces yo creo que eso influye también mucho, ¿no? Influye muchísimo, Maru. Como comentábamos, el entorno laboral es muy importante en la actualidad. Y es muy posible que el mismo jefe esté sufriendo de desgaste profesional, y por eso el aspecto negativo contra sus subordinados, y esos subordinados a su vez van a trasladarlo hacia otra persona, hacia sus compañeros, y finalmente lo va a trasladar esa gente a su familiar, a su pareja, a su familia, a su esposa. Entonces, esto es una cadena que deberíamos de ponerle atención, porque esto cada vez va a ser peor. Sí, Fer, antes de que continúes, doctor no nos ha dicho dónde lo puede contactar la gente, si nos puede decir dónde da consultas, si tiene alguna red social o algo. Doctor Sánchez Aguirre, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo soy médico especialista en ginecología y obstetricia, y estoy ubicado en el Hospital Ángeles México, en el consultorio 507 de la Torre A. El teléfono es 52 76 57 72, y mi correo electrónico es sanfer, de Sánchez Fernando, sanfer2729 @gmail.com. Cerca patrocina las peleas
Sí, sí, cierto. Ándale, para que veas, doctor, no estás tratando con cualquiera. Claro. Muy bien, ahí está nuestro público que nos escucha para que quieras contactar Oigan, al doctor Sánchez Aguirre, ahí está listo. Sí, mira, pues vamos a iniciar con los saludos. Nos está viendo, por supuesto, Marce García. Un saludo. Saludos, Esposa aquí de Sánchez Vera. Saludos. Alas de Luz, Miriam López, Alma Patricia Gutiérrez. Y Alma, nuevamente, está mi esposa que nos está viendo. Saludos, Lidia. Todos estos. Bueno, doctor, y la principal pregunta es, dice, ¿quién puede diagnosticar esto? O sea, cualquier médico, cualquier profesionista, ¿a quién acude la gente que piense que puede tener este síndrome? Sí, yo creo que aquí lo puede diagnosticar toda persona. Los síntomas principales es irritabilidad, frustración, y los cambios conductuales son muy importantes porque la persona se dan cuenta que la persona ahora eleva la voz, ahora te hace ademanes con las manos cuando te habla, está molesto, está irritable, empieza a sufrir crisis de ansiedad, ¿sí? Se sale, dice, grita y se retira del lugar. Empieza a tener ausentismo laboral, empieza a consumir sustancias más de lo normal, empieza a fumar más de lo normal, a tomar más café. Empieza a beber más de lo normal, doctor. Empieza a beber más de lo normal. Y entonces cualquier persona puede comentarlo, puede decirlo, pero sí aquí es importante que la persona acepte la ayuda. Y quien lo debe manejar es, en primera instancia, un psicólogo lo puede manejar, pero puede requerir hasta de un psiquiatra cuando ya tiene crisis de ansiedad, pánico, o ya está con depresión, o ya tiene hasta intentos o tendencias suicidas. Sí, y es que, por ejemplo, los que nos tocó vivir vida hospitalaria, ¿no? Por ejemplo, en el internado pregrado, servicio social, yo recuerdo que le contestábamos a nuestros adscritos, a nuestros jefes de servicio, y el primer regalo que nos daban era una semana de castigo, ¿no? Así es. Y entonces... ¿Era un regalo eso, doc? La primera acción disciplinaria era una semana de castigo de guardia toda la semana, ¿no? Y no podíamos contestarle mal a la autoridad porque... Para empezar, el se ponía bien bravo, doc. Eso me dijo. A mí me tocó hacer el internado pregrado porque trabajaba en el Hospital de Hacienda en 1980 y se me ocurrió llegar 5 minutos tarde a la primera visita con mi jefe de servicio y mi primer regalo fue una semana de castigo. Sí, ahora sí que de entrada, doc. Y entonces ahí empezó, y con necesidades, ya con 2 hijos, y entonces les valió X todas mis necesidades, porque yo además tenía que trabajar aparte, porque sostenía ya una familia y todo eso, y les valió, y a los 15 días, porque mis residentes me mandaron a hacer unas compras fuera del hospital, y llegó una supervisión y me estaban corriendo del internado a los 15 días. No. Qué injustos. No es injustos, sino que ahí tenías que ser disciplinado o te corrían. Sí, acaba de tocar el doctor Canel, es un punto muy importante en la vida del ahí médico. era uno, el gato de todo. El novato. O sea, pues eso sigue en la actualidad. Y me tocó Eso no ha rolar cambiado mucho, por nutrición. ¿cierto? Es más, en nutrición no tenías derecho ni a hablar, ¿eh? Peor tantito, doctor, ni siquiera levantar la mano. Y cuidado ni hacer una historia clínica. No tenías ni siquiera la capacidad intelectual de hacer una historia clínica. Bueno, Roberto, que estás puntualizando es un punto muy importante porque era la élite precisamente de la hay medicina. parte de nuestros errores como sociedad. Sí, porque si estamos en un sitio donde no hay calidad humana
no hay labor de orden, organización, empatía. No trabajamos de manera colectiva. Y sobre todo el ego está muy por arriba y la autoestima está muy por abajo. Y no se diga las novatadas famosas de todos los tiempos. No, pero mi autoestima no estaba baja, sino que no te permitían como estudiante no o de necesariamente pregrado, que estaría no baja. te permitían ni hablar. Roberto, sí, no me refiero a esto, no que esté baja la autoestima, sino desafortunadamente no fue tu caso. Las personas que caen en los trastornos de tipo mental o los trastornos de tipo psiquiátrico se enganchan tanto y se la creen tanto que lo hacen suyo, lo acogen. Porque como decía el doctor hace un momento, no toleran sus frustraciones. Entonces caes en otro tipo de situación. Entonces yo sí, tanto aquí cómo delegas el trabajo, de dónde viene la orden. Nos falta orden, nos falta organización. Doctor, ¿qué nos dice? No, pero miren, el doctor tocó algo importantísimo que es la vida de nosotros. Y sí hay que aclararlo porque pues la gente se puede quedar con una idea. Eso fue real. Y sigue siendo, Gaby. Sigue siendo en algunos hospitales. No lo podemos negar. Sigue siendo. Dice Gaby que lo vio la semana pasada. Sigue existiendo. Sigue existiendo, pero la gente que lo fomenta es gente que está sufriendo de desgaste profesional y por eso tiene esas actitudes negativas con sus compañeros. O que lo sufrió. Exacto. Entonces, afortunadamente, creo que es menos. Por lo menos en nuestro hospital, y yo tengo la fortuna, me siento bendecido de ahora estar conviviendo con jóvenes. Sí, yo veo el trato que les tienes y todo. El trato es muy... Sí, gracias. sí. Ojalá todos fueran como usted, doctor. El trato... Doctor Canales es muy buena persona. No, lo que pasa es que ahora la norma oficial prohíbe los castigos. Si alguien lo hace, o sea, ahora con los médicos internos y residentes, está prohibido el castigo, ¿sí? Y yo creo que está bien, porque son adultos, son médicos, y alguien me preguntaba el otro día, bueno, entonces, ¿cómo los tenemos que tratar como adultos? Como adultos, les pides las cosas, se las pides por favor, educadamente, y probablemente, es que no lo van a hacer. Hay formas que tú tienes para poder llamar la atención del joven. Y tú tienes el poder de la calificación. Y yo pienso yo que cuando una persona como jefe les da buen trato y buen ambiente de trabajo, definitivamente la calidad, rinden mejor, les va mejor, eso claro. Acciones disciplinarias. Sí. Es muy importante. Porque si tienes un trabajo donde el jefe está estresado, les habla mal, pues obviamente pues no van a rendir bien los trabajadores, trabajan de mala gana, ¿no? Entonces, Y cuando eso lo pasó con mi esposa, doctor. De interés, o sea, ¿no? su jefe la maltrataba, doctor. Hasta Claro. que afortunadamente tuvo que dejarlo. O sea, Así lo trataban a Sánchez Vera en imagen. A mí también me trataban así, pero yo no me dejaba. Es Es que la diferencia. es la realidad, Pero, Enrique. Pero así pasaba con mi esposa. Tuvo que dejar a su anterior jefe. Claro. Porque ya no soportó esa situación. Y yo le dije, ya no me hagas ir a llegar al grado de que vaya yo a esperarlo afuera porque le voy a dar una tunda. Claro. Y entonces ya mejor le dije, ¿sabes qué? Ya cambia. Y sí, logró cambiarse y ya. Ahora Pero está fíjense totalmente cuál es la controlado. realidad ahora. En el 2010 hay también una publicación muy interesante que en las escuelas de medicina, por lo menos las mejores escuelas de medicina o las más grandes de Estados Unidos, en las 7 más grandes, y observan, haciendo encuestas a los estudiantes de medicina, que el 49%, 1 de cada 2 alumnos de las escuelas de medicina ya tienen tendencia a sufrir este síndrome en la universidad. ¿Del maltrato? Del maltrato. ¿Qué sucede? Que es tanta la exigencia hacia el médico en formación que cuando llega con nosotros a la especialidad ya llega desgastado. O sea, llega a los hospitales ya desgastado. y predispuesto. Claro. Entonces, ese es el problema más grave, donde no se está haciendo nada. Y sí me gustaría cuando puedan que hablemos de lo que se puede hacer, porque finalmente cuando estamos acostumbrados a los médicos a tratar las situaciones y no debemos de prever las situaciones.
y me encontré, puedo hablar ya de eso, Sí, claro. porque me ganan las ganas de hablar de eso, porque quisiera que en nuestro país lo pudiéramos hacer. Ok. Y está la teoría de la doctora Cobasa, que ella publicó en 1980, que me parece la mejor. Y se basa en 3 aspectos: en el control, en el compromiso y en los cambios que tú puedes hacer en tu vida. Y ella dice que el control es que, y esto es para todos los que tienen hijos que quieren estudiar medicina, o aquellos que están empezando la carrera de medicina, si nos están escuchando, es que el médico, cuando entra a la facultad, debería de saber a lo que se va a dedicar, porque se va a dedicar a compartir su vida. Va a perder fiestas, va a perder reuniones, va a perder familia, relaciones, Vida todo va a personal. perder. Va a perder su vida personal. Él lo debe de saber. Y debe saber, exacto, debe de saber En tus 5 si está matrimonios. dispuesto. Si está dispuesto. Y eso, A ver quién. ella Vamos compitiendo. lo publicó como crear personalidades resistentes. Tenemos que explicarle a nuestros jóvenes que eso de la vocación está bien, pero que lo que él debe saber es a lo que se va a dedicar. El siguiente aspecto, que es el compromiso, es que él debe de entender que a partir de que él empiece a estar en una institución hospitalaria o atendiendo a un paciente, sus acciones van a repercutir negativamente o positivamente en un ser humano. Y él lo debe saber. Un diagnóstico adecuado va a repercutir positivamente. Un diagnóstico mal hecho va a repercutir mal en esa persona. Y él lo debe ser. Y el siguiente es el cambio que tú puedes hacer, que es donde entran todos tus compañeros y todo. ¿Qué tengo que yo modificar de mi conducta? ¿Soy perfeccionista? Lo tengo que modificar. Un médico perfeccionista Es donde más se ve. que opera, un cirujano que opera apéndices, en pacientes enfermos de apéndices, ese médico se va a esperar hasta estar seguro, porque no quiere fallar, de que tienes apendicitis. En ese tiempo que pasa de espera, el paciente se puede complicar, perforarse, peritonitis y puede hasta morir. El médico que es juicioso, que es prudente, te opera cuando él considera que tienes apendicitis, y seguramente un 20% de los pacientes a lo mejor no tenían apendicitis. Eso es lo que se espera en la medicina actual, que seas prudente y operes en el momento adecuado, cuando puedes actuar positivamente. Pero si eres idealista, perfeccionista, ese tipo, vas a esperar hasta el final para no fallar. No quieres fallar. Y entonces puedes actuar mal. Entonces, ¿cuáles son los consejos para alguien que sufre un bullying laboral, por ejemplo? un vulnerable si no puede modificar el ambiente, cambia tu lugar de trabajo. No puedes modificar a toda la gente. ¿Sí? Y tienes que buscar ayuda. Y la ayuda es de un psicólogo, en primera instancia. Mucha gente no lo hace, doctor. y eso Casi no nadie es- lo Es que hace. a veces Prácticamente nadie lo te quedas hace. en tu zona de confort, la verdad, y te da como temor. Y si me va bien, y si no lo hago, y si no me aceptan, en fin, son muchas cosas, ¿no? O Que si de hablo, pronto nos... digo, me quitan el empleo. Ajá. Y participas. Y participas porque como a ti no te hacen nada y tú ves, entonces tú estás callado, pero se lo hacen a tu compañero, entonces tú participas para que contra él, para que a ti no te voltee a ver nada. Pues sí. Creo que aquí entra de los temas que hemos visto la toxicidad. Sí, Sí, claro. En la cuestión laboral. sí, ya lo hemos visto. Claro. Claro. Son muchos aspectos de por medio que están en Claro. juego. Aquí Adelante, Gabriel. Sí. Doctor, ¿podría repetir esos 3 aspectos que me parecieron muy importantes? Y fíjese que casualmente los 3 empiezan con C, como para empezar a manejarlos, trabajarlos: cambio, control y compromiso, ¿sería? sí. Y a lo mejor hasta la C que dijo Gaby de confort, zona de confort. Zona A lo de mejor esa confort. queda al inicio de sus 3 Cs. Entonces serían 4 Cs. 4 Cs. ¿Cuáles son, maestro? La idea es generar una personalidad resistente. Ajá. ¿Sí? Entonces, es el control Y resiliencia, ¿no?
La resiliencia. Ahí entra. Sí, Pero el control. No, es que la resiliencia es la capacidad de respuesta Pero es lo a más todo ese tipo de difícil. problemas. a Sí. una problemática aguda. Pero es lo más difícil. Aprender de lo que viviste y dar el salto para mejorar. Bueno, esa es la definición. El control es que a lo que te vayas a dedicar, sepas lo que vas a hacer. O sea, si tú vas a ser no médico, piloto de aviones, pues que sepas por lo menos cuál es la calidad de vida de un piloto. Un controlador de vuelo. Un controlador de vuelo. También O sea, es en todas las mucho actividades. estrés, ¿no? Entonces, deberían de saber nuestros hijos cuando se van a dedicar a algo, a qué va a implicar en sus vidas, qué van a perder a cambio de eso. O no perder, sino qué van a dar. Digamos no perder, qué van a dar de sus vidas a cambio de ¿Qué van a dedicarse. sacrificar, ¿Qué doctor? van a dar? ¿No? Entonces, y luego el control es que sepas exactamente que tus acciones tienen un bien o un mal. Tienen una respuesta. Que tú sepas. Doctor, y sobre todo, que disfrutes de lo que haces, que disfrutes tu trabajo, Claro. que Ahí- ames tu trabajo. Eso es fundamental. Ahí mi querido entra el Fernando. cambio, Fer. Ahí Es entra el cambio. importante, Que sí. tú digas, oye, yo soy perfeccionista, pero si yo soy médico, tengo que entender que las enfermedades, nuestros maestros nos decían, no todo era malo el que nos decían antes, nos decían, cuidado, hay enfermedades, hay enfermos, no enfermedades. No podemos clasificar a todos los que están enfermos de algo de esta forma. El cuerpo humano en algunas personas responde diferente, ¿no? Sí, Responde sí, diferente. sí. Entonces, nosotros debemos de manejar esos Y conceptos. sobre todo un indicador muy, muy personal, ¿no? Para cada individuo, que te sientas pleno, que tu día, que cierres tu día, valió la pena. Confortable. Que mande saludar a Harriet. Me dejó algo. Harriet. Ay, Har, qué bueno que nos escuchas, desgraciado perro infeliz este. Ya ni te acuerdas de los amigos, pero bueno, de todas maneras yo te quiero. No, seas como seas, te quiero, mi querido Harriet. A ver si ya te das una vueltecita por aquí. Pero no vayas a venir con las manos vacías porque no entras. Para pronto, sí. Yo le sí, quiero sí. enviar un saludo a Alma Patricia Gutiérrez, que mencionó el doctor Rojas ahorita, que vio saludos. Es una paciente con una actitud a la vida, que es lo que debemos de manejar todos. Perdón, importante, ¿no? perdón, Alma Patricia, voy a comentar algo personal. Ella está saliendo del cáncer de mama, está luchando con el cáncer de mama con una actitud, con mucha fortaleza, es atleta, acaba de ganar 4 medallas en los Juegos Interbancarios. Sí, qué va. No, y tiene una actitud Felicítamela, siempre cuando la veas, feliz. dale un abrazo. Y a las chicas del Colegio Médico del Hospital Ángeles México, un saludo, y a los residentes del Hospital Ángeles México, un abrazo fraternal. Ya me imagino Un que- aplauso, ¿no? Gracias. Abrazo Sí. y aplauso. Muy bien, qué bonito. Adelante con la pregunta, mi querido Gabriel. Gabriel, adelante. Preguntas y una observación, ¿no? Sí. Ok, mira, dice, doctores, ¿cómo saber si estoy en el límite o actuando correctamente? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿es posible separar el trabajo con lo personal, ya que ambos afectan? Son 2 preguntas. Se tiene que separar el trabajo de lo personal. Tienes que dejar el trabajo al llegar a casa. Al Yo llegar le he dicho a mi casa es lo esposa y no me personal. hace caso, doctor, ¿qué hago? No le voy a dejar abrir la computadora. Hay que doctor. cambiar Pa' de pronto. esposa. Sí, exacto. Eso siempre lo he sido, doctor. No, has pero sí, descubierto nada el nuevo. llevarse el trabajo a casa, el salir de vacaciones y seguir contestando los correos. Digo, para los Exactamente. médicos es difícil, pero Pero ya va normal, doctor. pero hay que tratar de llevar, porque cada vez permitimos más. Nosotros los médicos ahora, muchas de nuestras consultas son por las redes sociales, nos llaman los pacientes para preguntarnos y malamente aceptamos, vamos concediendo, nos llevamos. Es olvidarse un rato de esto. Eso ya hace un rato. Y El teléfono convivir- inteligente tienes que hacerle un lado. Mi Es que hay convivir con la opciones. familia. Hay opciones, ¿no? Como opciones, Ocio. buscar asociados, buscar un médico asociado que cuando tú salgas
responda a eso, porque no puedes dejar al paciente a la deriva. Entonces, ¿qué haces? Sí, responsable. Eso, lo que no sabemos es trabajar en equipo. En nuestro país no sabemos trabajar con equipo. Nuestras pacientes dicen, voy a ver a mi doctor. No quieren después dejarlo, ¿verdad? No quieren, o sea, Y sobre todo, doctor, la comunicación. de comunicación. Si no hay comunicación, tengas la infraestructura que tengas, con qué Claro. cuentas para trabajar, exista la cantidad de personal. Si no lo existe, Sí, ¿y cómo ya no saber funcionó. si estás en riesgo o que estás en el límite? La gente te lo dice, tus familiares te van a decir, siempre llegas enojado, estás enojado, oye, los niños llegan contigo y tú les dices que se vayan para allá, que tienes trabajo, tus compañeros te empiezan a evitar, ese compañero que te decía, oye, vamos a tomarnos una cerveza saliendo, ya no lo hace, estás en el límite, estás en el límite. Y si tu trabajo, lo que decía Fer, ya no te provoca ese entusiasmo, estás en riesgo. ¿Y cuántos trabajan en contra de su voluntad? Claro, ¿Cuántos tienen que atravesar Claro. la ciudad? claro. Los Saludos cambios de horario, las distancias, todo eso cuenta. También eso. Sí. Saludos al doctor Omar Flores, amigo de nosotros aquí. Y aquí hace una pregunta a Sergio N. Doctores, pero considero que la calidad humana se ha perdido. Por desgracia hay gente prepotente que si le dan poder trata a sus subordinados de manera fatal. Y lo vemos en muchos trabajos. Aquí hay otro de Diana Martínez. Hoy en día cada vez más es común el abuso laboral. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Qué hacer si dependemos de un trabajo para mantener a mi familia? En lo que decíamos, el cambio. Yo tengo que entender primero que algo está mal y entonces tengo que tratar de evitar el conflicto. Tengo que evitar el conflicto. Mi jefe llega y me exige y me hace. Yo cumplo con mi trabajo. No, y también, doctores, el no valorar la labor o el trabajo de un individuo y no reconocer que es útil a la sociedad. Siempre estar viendo defectos para nada. Hay que construir, Hay que construir, Fer. hay que reconstruir. Esto tenemos que empezar a... Yo de veras les agradezco mucho, doctor Canales, a todos, que se haya prestado este foro para hablar de esto. Si ustedes se dan cuenta, no se habla. Sí. Pero ahora va a ser necesario, ¿eh? Oye, y esto Va a que ser es necesario. universal. Es universal. Y ahorita lo que es preocupante, lo que estamos viviendo en estos cuartos cambios, ¿sí? Es el ser humano está perdido, no está ubicado, no está integrado. No cuenta el ser No humano. Fer. socializamos. Cuenta el trabajo. No Sí, cuenta el ser humano. son piezas. Son piezas. Ya no me sirves, cambio por la otra. Claro. Hay que pensar todo eso. Claro. Es parte de esto. Bueno, pues seguimos con los saludos. Mira, aquí agradeciendo a nuestra compañera Mapi. Gracias por tu visita. Gracias por sus regalos y por tu atención todo. de siempre. Siempre nos traen al doctor Sí, Sánchez sí, sí, sí. con unos estrés terrible lo trae la postmenopausia. Ajá, también ya. Nos está Entonces, diciendo, Mapi también nos está diciendo eso, todo lo que aquí afecta. al a maestro Sí. de la posmenopausia. También Perfecto. afecta a la pareja perfectamente. Sí, sí, sí. Mapi Así también es. está bien entrada. Sí, Con Ovestin y sostenido. Ah, ya ves, con sus hormonas. Hasta luego. Gracias. Bueno, muy bien. Y, Gracias, Mapi. Gracias. Gracias. y por Cuidado. supuesto, saludos que nos están viendo. Claudia, Normita, de allá las asistentes del Hospital Ángeles, que siempre nos atienden de manera maravillosa. También saludos a Gremlin, que nos está viendo y nos manda sus saludos. Cruz. Al doctor Omar Flores también. Y por aquí andamos, ¿eh? Muy bien. Qué bueno que el público siempre manda saludos para... Digo, y sí, teniendo una personalidad como la que tenemos hoy, con mayor razón, ¿verdad? No, pues, otra vez, doctor, perdón, con sus datos, por favor, doc, ¿de dónde lo encuentran? Bueno, soy el doctor Fernando Sánchez Aguirre, ginecólogo y obstetra. Mi consultorio es en el Hospital Ángeles, México, en el consultorio 507 de la Torre A, y el teléfono es 5276 5772 y el correo es sanfer2729 @gmail.com.
Ahí está, para que busquen al doctor Sáenz Aguirre, que es todo un profesional. Doctor, Y digo, van a ver qué buen trato les va a dar. aquí llega otra pregunta. Doctores, viene de Guillermo. ¿Es recomendable decirle a mi superior o a nuestro jefe que nos sentimos que no nos sentimos valorados, apoyados, o considerar que es contraproducente? Bueno, seguramente no le va a gustar que le digas. Claro. Entonces, Guillermo, la recomendación es que lo hagan en grupo. 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 Entonces, ¿cómo se llama? Es factible que los pueda escuchar. Si una sola persona se acerca y se ha tomado mal su comentario. Pero cuando es el grupo el que está notando que su trabajo es mal valorado y que además le hacen ver al jefe que las horas de trabajo son excesivas y eso repercute en su rendimiento, ¿sí? Que eso hace que la gente se desgaste y que finalmente se ausente del trabajo. ¿Y tú qué puedes hacer cuando la gente que se ausenta llega con una incapacidad? No puedes hacer nada. Entonces, en nuestro país eso se da mucho. Exacto. Claro. Y está protegido legalmente y además tiene derecho. Entonces, el ausentismo ya lo comentamos. En Holanda, que es un país del primer mundo, la pérdida que hay al año de 1.7 billones de euros, pues en nuestro país debe ser igual. Claro que no. A veces se piensa que por tener más horas de trabajo, el personal rinde más. Va a ser mejor, ¿no? ¿Y no? No, al contrario. Es al contrario. Tenemos toda una historia de vida de los orientales que ellos practican algo muy documentado, la pausa. La pausa es liberarte, tener momentos de esparciamiento en tu mismo trabajo. En cierto horario del día, ellos tienen una pausa, Claro. se agilizan, se mentalizan. Y no están sometidos a un estrés laboral como estamos nosotros. Todo viene en orden. Son en países donde se ve menos este tipo de situación, aunque entender si hay un índice muy alto de suicidio también, por tanta exigencia, como se documentó al principio. Claro. Pero bueno, hay que no caer en los extremos. Claro. ¿Sí? Sí, pero sí. ¿Algún resumen que quieras hacer? Ya está a punto de terminar el programa. ¿Ya se acabó? Casi todavía, pero sí algo que nos pueda decir en esto. Bueno, primero que necesitamos hablar más de esto. O sea, que esto es algo real, algo que está sucediendo y que se va a incrementar y que se está incrementando. ¿Sí? Que influye el aspecto laboral. El entorno laboral influye mucho. Sí, el detonante de esto es el estrés crónico. ¿Sí? Y ese estrés crónico, en el caso de los médicos, viene desde las escuelas de medicina y no estamos haciendo nada. ¿Sí? Y que finalmente, como ya lo decía la doctora Maslas, altera la calidad de vida de las personas, deja de disfrutar su trabajo, Fer, ¿sí? Altera su salud mental, compromete su salud mental y puede comprometer finalmente la vida, ya lo decíamos. Esto puede llevar al suicidio y que lamentablemente en nuestro país es la segunda causa de muerte en gente joven de 19 a 24 años. Muy joven. Es la causa más frecuente. Muy triste. Depresión. Entonces, algo muy triste. Mucha depresión. Y finalmente que necesita la gente que se dedica al dinero, voltear los ojos a todo esto, a la salud, que es muy importante en un país, porque en nuestro país solo se dedica el 1.5%, a veces el 2% del presupuesto en salud a la salud mental de los mexicanos. En Estados Unidos, para hacer una comparación, le dedican el 6% de su presupuesto, que es enorme, y en Chile es del 3 al 4%. Entonces estamos muy atrás, estamos tapando algo que va a explotarnos pronto, muy pronto nos va a explotar. Sí, es que no podemos tapar el sol con un dedo, estamos en retroceso o estáticos, esto tiene que ser dinámico. Cada vez tenemos más carencias, menos autoestima por el mundo, como estamos viviendo. Y no se diga ahorita en nuestro país, es muy crítico. Así es. Yo creo que también es importante empezar a aprender a trabajar en equipo, porque si no trabajamos en equipo no podemos integrarnos, conocernos como trabajadores
y cada quien trabaja como una unidad. Y nosotros en todo el gremio médico tenemos que aprender a trabajar en equipo porque varias cabezas piensan mejor que una. Claro. Muy bien, ¿no? Aceptarnos como somos y reconocer nuestros errores. Eso es muy importante, Fer. Y no trabajar con las culpas. Por eso, yo no fui, a mí no me toca. No, esos roles que hay en la actualidad que debes de cumplir, si el joven debe entender que se debe aceptar como es. Si es gordo, si es flaco, si es feo, lo que sea. Si tiene una capacidad económica. Claro. El pobre Feli tiene un montón de muchachas que lo siguen. Exacto. Entonces, cuando tú te aceptas, tu estima está mejor. Valoras lo que haces. Valoras lo que haces. Tú le debes dar valor a lo que haces, ¿no? Dice Lisbeth Romero Díaz, me imagino que es una residente. El horario que imponen a los residentes es inhumano. Sí. Y si a esto le añadimos el maltrato y la presión de los estudios, no importa el nivel de resiliencia, el trabajador termina con agotamiento emocional y mental, lo cual repercute en su salud. Cierto. Toda la razón. Toda la razón, doctora. Pero existe un reglamento, si es residente, existe un reglamento. Nosotros que estamos avalados por la UNAM, tú puedes consultar tu reglamento para médicos residentes que está bien establecido, tu horario de trabajo y lo puedes hacer valer. Y en ese documento está establecido que los castigos ya no están permitidos. Digo, existen llamadas de atención. ¿Qué debe de hacerse? Existen llamadas de atención. Si no, sería una claro, anarquía. exacto, pero existen las llamadas de atención, que es lo primero que se puede hacer. Lo segundo que se hace ya es un documento en tu expediente. Si persistes en esa actividad o en ese mal manejo de tu conducta, y finalmente sí se le puede expulsar a un residente. Tienes que responder para lo que estás. Claro. O sea, tienes que ser responsable. Claro. Porque es una por otra. O sea, si tú estás dando al máximo categoría y esfuerzo, no se vale que no te lo reconozcan. Pero si no estás cumpliendo con tus normativas, ya es todo lo contrario. Algo que dijo el doctor Canales es Exacto. muy importante ver. Él comentó que lo que tú haces lo está observando otra persona. Exacto. Que es tu subordinado, tu ejemplo a seguir. Entonces, los médicos que tenemos la fortuna de tener algún agente a nuestro cargo, te tienes que conducir, porque él está viendo y él repite tus acciones, él repite lo que haces. Si tú te conduces negativamente, él lo va a replicar. Exacto. Y tú, ¿con qué carácter o con qué calidad moral le puedes decir que no lo haga si tú eres el que lo haces primero, ¿no? Muy bien. Llega otra pregunta ahora sí que de las últimas. Sí. Recordar, pueden mandar sus preguntas y comentarios al Twitter de Salud para Todos, MX, y pueden escucharnos en el podcast Spotify como Salud para Todos. Muchas gracias. No, pues es que para que sepan dónde nos pueden encontrar siempre y estamos ahora sí para que sigan preguntando. Pues doctor Fernando Sánchez Aguirre, qué gusto que haya estado aquí con nosotros. Espero que llegue usted, más bien que venga otra vez muy pronto. Encantado. Porque eso va a ser muy bueno para todos nosotros. Feliz. Y sobre todo a la gente que le gusta este tema. Así es que bueno, ¿algún consejo que quiera darles al final a la gente, mi querido doctor? A la gente... o sea, sobre este tema, que tiene que la educación es muy importante. La educación, afortunadamente ahora está al alcance de todos ustedes. Teclean desgaste profesional en cualquier buscador, van a encontrar opciones de información. Ahora las redes sociales también ayudan, pero sí, la información, informarse y buscar ayuda. El que sienta que está en riesgo, buscar ayuda. Y sobre todo compañeros, colegas, médicos que nos escuchan y hasta auditorio en general, tenemos que ser más benévolos con nosotros mismos, empezar con nosotros mismos y sobre todo reconocernos cuáles son nuestros errores, nuestros aciertos, qué cargamos, para que de esa manera podamos hacer empatía con el otro
y poder ser más colectivo, porque como sociedad, un error que cometemos es no ser colectivos, no empatizar. Se vale que todos seamos diferentes, qué feo, qué aburrido que no fuéramos diferentes, iguales, ¿no? pero la intención es esa, hay que compaginar para salir adelante y que esto no suceda en nuestra sociedad. Respetar para ser respetados, ¿no? Respetarse Y compartir, respetarnos. Fer, ¿no? Compartir. Todos los Ser amable. empezamos en cualquier actividad, no se diga los médicos, pero mecánico, cualquier actividad, cuando llega alguien Taxista, nuevo, o lo que sea, ser amable. le tienes que enseñar lo que ha pasado, decirle, informarle, compartirle. Si tú ya tuviste alguna equivocación, dile que no vaya por ese camino porque va a chocar. No permitas que llegue porque dices, a mí me pasó que le pase también. No, tenemos que compartir, y sobre todo los médicos, el médico interno, el médico residente, nosotros también Y fuimos simplemente internos, un recordar. buen saludo cambia Con las eso. cosas en un día. Una sonrisa. Una buena sonrisa. Una Te sonrisa. cambia la vida y te abre las puertas. Doctor Canales, muchas gracias como siempre. Es Doctor un Gabriel honor. Rojas Gracias por la Poceros, invitación. ha sido un... Doctora Maru, Muchas gracias. Saludos. Maru Ramírez, mi Gracias querido por la Fernando invitación. Castillo Lira, Gracias. mi querida Gaby. Gracias por mi reconocimiento. Gracias. Saludos. Y gracias al doctor Sánchez Aguirre que Aquí está hizo mi el reconocimiento. honor de que estuviera aquí ¿Eh? en esta cabina. Que nos Aquí hiciera está el mi honor. reconocimiento. Y ahí está su Eso. reconocimiento para que lo vean. ¿Qué tal? Y sobre todo gracias a mi querida Sai y a mi querido Jesús que están Que nos hacen controles favor en la de producción de llevar este la programa y que producción. gracias a ellos, Gracias, si no Jesús. fuera por ellos no estaríamos al aire. Así es que bueno, gracias, se despide Enrique este- Sánchez Vera este que y nos sobró, vemos que- la próxima semana con otro tema de mucho interés que hay aquí en Salud para Todos. Hasta la próxima. Gracias. Luego, gracias. Maestro.